Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos al aire como todos los viernes aquí en este espacio de Joaquín Marín de Pingüe. Hola, Carlitos. ¿Cómo te va, ¿Cómo Joaquín? estás? Contento porque ¿Sí? son las 12 en punto, tiempo, centro de México. Pero en punto. En punto. ¿Y usted puede? Ajustar su reloj. Bueno, gracias, Carlitos. También a la una, ¿eh? Oye, te veo como achinado, ¿no? Achilado, ¿qué es eso? Achinado. Así, Achinado. así, ¿no? No, fíjate que... ¿Tú eres de pelo chino, de niño o no? Yo creo que sí. No, actualmente si me lo dejo crecer es como ondulado. Oh, se parece anuncio de champú. No, bueno, pues es la verdad. Su cabello ondulado. Es la Oye, verdad, mira. Cabello. Quizás Sí. aquí lo notes. Sí, sí. Por eso te preguntaba si de niño eras de pelo chino. ¿Sí? O no te acuerdas. No, de pelo chino nunca. ¿No? Ondulado, sí. Ondulado. De niño, más bien lacio, pero luego fue agarrando forma ¿Y por ondulada. qué hiciste? No tengo la menor idea. ¿Qué champú usabas? Tampoco me acuerdo. ¿No? No. Ya había champús, ¿no? Y luz eléctrica, No, y no, pavimento no. en las calles. Porque a mí de niño, me lavaban el pelo con jabón. Pero yo ¿No creo con que un champú? yo creo que también yo, hasta la adolescencia o algo así en que empezó a conocerse esto de los champús. Pero pues ya, yo no sé para qué me preguntas un dato tan... ¿Qué íntimo? Yo diría baladí. Ah, Baladí se fue a la guerra, no se fue Mambrú, ¿verdad? Oye, fíjate que en Madrid, yo de niño, Carlitos, llegaron los desodorantes, Órale. ¿sí? Y había uno que se llamaba, creo que Odorono. Y había un anuncio que decía en los periódicos, evite las molestias del baño. Use desodorante Odorono. Yo Pues- hablo del Madrid, pues prácticamente de la posguerra, ¿no? 47, Sí, cómo no. de la posguerra mundial. Bueno, yo nací en el 47, vamos, del 51, 50, 52, que yo leía ya los periódicos. Pero fíjate qué interesante con lo que dices de que con ese desodorante podías evitarte el baño. No, las molestias del baño. Pero es qué molestia. A ver, Bañarse es, sí, pero no es eso ninguna molestia, es eso- una alegría. Por eso, pero es ahora que abres y sale el agua. Sí. Sí. Bueno, yo no Aquí sé había si que, tú te pues, bañabas a cubetazos, pero No, yo me bañaba en tina. el tina. Sí, yo no sabía lo que era una En cubeta. Europa normalmente Yo es... no sabía lo con que era tina. una cubeta, como tú, Ya. Carlitos. No, yo siempre... Ni Yo tampoco. nací con la regadera. Ni jicarazos tampoco. No, ¿sí? no. Bueno, digo, no, Pero déjame decirte algo ¿Qué? que estaba yo empezando a comentar, pero pues como suele suceder, me interrumpes. Ahora ya está en el verbo, yo me victimizo. No, la victimitis no va conmigo. El asunto es que esto de un ¿Qué? anuncio de desodorante para evitarte, dizque las molestias del baño, me remite a la invención de los perfumes. Ah, en la Francia,
pues yo creo que en Francia y en otros lugares, pero sobre todo en Francia, en que pues la gente no era, y hasta la fecha muchos europeos no son adictos al baño y menos al baño diario. No, vas en el metro y levantan el brazo, puta, te sales del vagón Y o te sacan. recuerda que se usaban ropajes y en algunas actividades pelucas. Las pelucas eran para tapar los piojos, Joaquín. Y los perfumes para que no apestaras. Y a propósito del mismo problema, por esa razón se emplea el incienso en los templos, por ejemplo, Católicos. la catolicidad, pues en todos los templos. El más espectacular está, por cierto, en la Catedral de Santiago de Compostela. Así es. Se llama Botafumeiro. Sí. Y es para que en el interior del templo no haya pestilencia. Ese es el origen de que se, no voy a decir se riegue incienso, se esparza el incienso para aromatizar el lugar que debe haber apestado a chiquero, Joaquín. No sé, pero por ejemplo, a diferencia de los turcos eran muy limpios. Sí. Y los indios también. Los indígenas americanos, No. sobre todo aquí en el altiplano, acostumbraban el baño diario. En la India también, quizá no diario, pero muy higiénicos, pero los turcos, fíjate, tú vas al Palacio de Versalles y difícilmente encuentras un baño de la época, ¿sí? Incluso en el Vaticano, en el Palacio Apostólico, difícilmente encuentras un baño, que esa era antes la bronca de los cardenales que iban a los cónclaves, que todavía pasó con la elección de Juan Pablo I y de Juan Pablo II, Imagínate. que los metían 3 y 4 cardenales en un cuarto de oficina donde habían puesto unas camitas. Y con esos ropajes y como crinolinas y... ¡Qué y barbaridad! además- y esas edades, y esas enfermedades. ¡Qué aromas! Bueno, pues a diferencia, te digo, del Palacio de Versalles, en Estambul, en el Gran Palacio, hay casi un baño por cada habitación importante y en algunos casos el baño es más grande que la habitación Fíjate. del sultán. Bueno, por De ahí algo, viene el baño turco. por algo se inventa el baño que le decimos baño turco. Sí, que ahí lo siguen aplicando con unas ramas como de palma. Ya. Bueno, Entonces, esto a propósito del desodorante que conoció Joaquín cuando era niño. odorono. Odorono. Bueno, eso además te contaba, porque estábamos hablando del shampoo. Pues el shampoo, jóvenes, aunque no lo duden, O aunque lo duden. bueno, sí, aunque lo duden, realmente sí, aunque lo nieguen, sí, pues no es algo que en el principio del siglo pasado existiera en México, ni a mediados del siglo. Bueno, tú sabes que inclusive los conventos, particularmente de monjas, el baño, que supongo que era cada semana o no sé cada cuándo, era conservando las novicias una especie de camisón. Sí. No podían desnudarse por completo porque ya ves todas esas cosas que hay alrededor con los prejuicios sexopáticos de la época. Pero pues hay que entenderlo en su época. Claro, es que todo hay que entenderlo en su época, eso es un punto fundamental, porque yo no creo, Carlos, que todo tiempo pasado fue mejor. No, desde luego. Desde luego que no. ¿Ves? Es una gran patraña. Imagínate Así es. el mundo sin aspirinas o sin penicilina. Sin vacunas. Sin vacunas. Oye, sin el aparato que te acabas de hacer tu recorrido corporal, por fuera, ¿sí? Se refiere a caricias imaginarias de una verdad. No. Te refieres, sí, en una tomografía, una resonancia magnética. Eso es magia. ¿Cómo podía? Eso es ciencia. Por eso es ciencia, pero si lo ves con los ojos del ayer, era ficción. Imagínate, ¿no? Sí, a ver, los rayos X era lo máximo que había. No había nada más que los rayos X. Y ahora es
maravilloso, Carlos. La exploración La exploración interna con la... milimétrica y del luego, cuerpo humano. cuando meten la camarita, ¿sí? En la El endoscopia. endoscopio, sí. A ver, para mí es falso. Y luego con todas estas herramientas maravillosas, ¿sí, Carlos? Sí. Para mí, es un cuento, es un engaño, es falso, para mí, que todo tiempo pasado fue mejor. Fíjate, acabas de mostrar su celular. Ese aparato, el que yo tengo, cualquiera que nos estén viendo posean, tiene mucho más capacidad, se diría, electrónica, de inteligencia, no sé cómo decirlo, que el Apolo que 11. llegó a la Luna. Que el Apolo 11 es cierto, ese dato es totalmente cierto. Este aparato tiene muchas veces más, ¿sí?, de capacidad, pero te hablo de miles o millones de veces más capacidad que tenía las computadoras, que eran cuartos y cuartos. Las y cuartos primeras y eran cuartos habitaciones gigantes. pero ahí sí. las del Centro de Vuelos Tripulados de Houston, Sí. cuartos, salones enormes, ¿sí? Pero esto tiene muchísimas veces más capacidad que lo que llevó al hombre a la Luna. Por eso engrandece la hazaña. Pero déjame aportar un dato de mi enciclopedia de datos inútiles. Yo también de mi bagaje de datos inútiles también lo tengo. Con la simple grabadora, aquella de cintas o de cassette, De cinta. Gabriel García Márquez las definía como ese aparato luciferino de la grabadora. Bueno, mira, te voy a contar una De la historia. grabadora. Gabriel García Márquez era, ¿sí?, te hablo de los años 70, alérgico a una entrevista en televisión. Sí. Entonces Jacobo organizó, porque era mi amigo Jacobo. Una comida. Sí, una comida donde yo estaba en la parte técnica como reportero. Estaba Patricia Berumen y otros 2 invitados. Y pusieron micrófonos como en el arreglo floral de la mesa, ¿sí?, una mesa chiquita. Y así en el hotel, en el restaurante Bellinghausen. Sí. Y las cámaras ocultas. Las cámaras ocultas aquí y allá. Y fue una gran entrevista, pero falló el audio. Falló el audio, lo que hoy sigue pasando, Sí. a veces. Y pues montaron otra comida para Gabo. A mí me divierte mucho en tu noticiario cotidiano, cuando estás entrevistando a alguien vía telefónica y de pronto te quedas hablando solo y yo ya estoy claro que se cortó la comunicación y tú cuando caes en la cuenta dices, bueno, volvemos en unos minutos cuando se restablezca, y hay veces que se interrumpe en lo más interesante de la conversación. Bueno, pues sí, pues es que Bueno. no todo es territorio, ya sabes quién. Se No corta. todo es territorio del CEL, pero esto ocurre No. en todo el mundo. Sí, pero a lo que voy es que también en algunos lugares de gobierno hay inhibidores, ¿se llaman? Inhibidores, o sea, bloqueadores de celulares. Sí, debiera haberlo en las prisiones, ya ves que de ahí Ajá, surge mira. buena parte Eso, de los mira, delitos de extorsión. déjame ubicarlo. Cuando Andrés Manuel López Obrador en 2005 deja la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal Fue un sábado. para ser candidato presidencial del entonces PRD, se queda Alejandro Encinas. Sí. Y Alejandro Encinas anuncia, te estoy hablando de 2006, inhibidores o bloqueadores de celulares y de aquellos celulares en todas las cárceles. Esto fue en 2006. Hoy en 2024, que se está acabando, siguen hablando de poner bloqueadores a celulares en todas las cárceles. ¿Y saben qué? No lo han hecho. Primero porque pues no estaban tan avanzados, porque bloqueaban una cárcel y bloqueaban toda Toda una la zona, colonia, las ¿sí? colonias. Colonias. Pero ya hay cosas nuevas y no los hacen. Y la mayoría, el 99.9% de las extorsiones telefónicas Son desde las prisiones. son desde las prisiones, que se convierten en un santuario de la delincuencia, Carlos.
Y una universidad de Del puro delito. posgrado. Ah, claro. Fíjate qué burrada, qué demagogia. Ahora sí que jurídico. Acaban de echar para atrás en México la cadena perpetua, la Corte. ¿Sabes por qué? Que porque no le da al ser humano la capacidad de reinsertarse. Digo yo. Y le siguen hablando, Carlos, también aspiracionalmente, pero sobre todo de nuevo demagógica y mentirosamente, centros de readaptación social. Sí, qué ¿Por qué digo eso? Porque en México no hay readaptación. No existe una política de readaptación, Carlos. Pero además, Joaquín, en esto de las prisiones, los encarcelamientos, pues, no tengo memoria de ningún gobierno que haya sido tan persecutor y carcelario como el del primer piso de la 4T y continúa en el segundo piso de la 4T, con sus mayorías lacayunas en el Congreso. Pues ya ves la aprobadera de nuevos delitos. Sí, pues la herencia de López Obrador, el legado de López Obrador. Que con el puro señalamiento te pueden llevar a eso que le llaman prisión preventiva oficiosa. Sí. Que basta con el alegato del Ministerio Público, funciones que ya va a poder realizar, por cierto, hasta la Guardia Nacional, para que el juez, sin ninguna consideración, te enchiquere con el puro señalamiento, pese a que esa prisión preventiva oficiosa viola el provocó una condena. México está condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por considerar la violación brutal al debido proceso y a los la derechos humanos, presunción de inocencia y a los derechos humanos que implica esta vocación carcelaria de los cuatroteros, Joaquín. Ahora, acuérdate, ¿cómo encarcelaron a Rosario Robles? Con una licencia de manejar falsificada que llevó el Ministerio Público. Para, ya ver, que le pidieron una identificación, de repente apareció una licencia falsificada y como no era su dirección, eso le valió al juez relacionado con los Padierna. Y creo que se echó 3 años en la cárcel. 3 años en la cárcel y luego le dijeron usted, bueno, ni eso. Salió exoneradísima y la licencia pues la fabricaron sus acusadores. Fue una persecución política. No, fue la venganza de López Obrador. Una venganza, sí. Así es, una venganza por todo lo que ella hizo por López Obrador, Carlos, tanto en el gobierno de la Ciudad de México, porque cuando Cuauhtémoc Cárdenas, ahora sí, perdón, en 1998, después de haber ganado por primera vez la Ciudad de México, el grupo de López Obrador, porque López Obrador era el presidente nacional del PRD, se pide licencia para buscar la elección presidencial del año 2000, la presidencia en el año 2000, y se queda de jefa de gobierno Rosario Robles. Sí. ¿Y quién ayudó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 1999 para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México? Rosario Robles. Pero Hasta la ingratitud, financiamiento. mira, la ingratitud se le da al expresidente de manera natural. Y la amnesia selectiva. Y la mitomanía. ¿Cómo ves cuántos años quiso ver la cara de pendejo a la sociedad negando que en México se produjera fentanilo? Sí. Cuando las Fuerzas Armadas que constitucionalmente comandaba empezaron a informar desde 2019 de decomisos de fentanilo y otras drogas como metanfetaminas. Y destrucción de laboratorios. Destrucción de laboratorios. Desde 2019. Y este cuate se la pasó diciendo hasta el último año que México no producía, que en México no se producía fentanilo. Y no solo eso, que tampoco se exportaba a Estados Unidos. Pero simultáneamente la Secretaría de la Defensa Nacional publicaba o emitía comunicados oficialísimos, se pueden consultar en internet, dando cuenta de todos sus hallazgos y del fentanilo, que por cierto, en casi 5 años, el ejército incautó como la 1/5 parte más o menos de lo que en estos días
se descubrió y se incautó en Sinaloa A ver, 1 tonelada 100 kilos, o sea, 1100 1100 kilos de fentanilo. hablan de millones de pastillas, ¿no? 20 millones 20 de dosis. millones de pastillas. ¿Te imaginas? Fíjate nada más qué desmentido tan brutal a la patraña de López Obrador. Qué mentiroso, Fíjate, cuate es. en 2024 dio una inusual entrevista a la CBS, a la CBS, la cadena de televisión estadounidense, CBS, en marzo. pronunciación de Glasgow. Y ahí aceptó por primera vez que sí, se podía, en México era posible que se produjera fentanilo, pero muy poquito. Además, sin ningún pinche dato macizo que lo sostuviera, Y luego, entre otras razones. después de marzo lo volvió a negar. Bueno, sí, porque así de congruente es, como dicen algunas crónicas, el tabasqueño. ¿Por qué le dirán el tabasqueño? Bueno, Pues porque es de Nueva York, ¿no? Porque es de Tabasco. pues sí, pero a ti yo no te digo el madrileño, te digo Joaquín. Bueno. ¿no? Ni tú me dices el poblano, que además, No. que además yo nací en Puebla, pero más bien soy híbrido. A los ¿Sí? 13, 14 años. ¿Eres llegar híbrido? Pues Sí. no que me decías que tú no. Híbrido de lo poblano y lo capitalino, porque a los 13, Yo 14 dije, bueno, años. Carlitos, lo que hace la edad, te iba a decir, ahora ya reconoce que es híbrido. No, pues, digamos psicológica, culturalmente híbrido, Sí, porque ¿y dónde te conectas? para comer en Puebla, No, para para trabajar en cargarte. México. Oye, pero qué buen aseguramiento A ver, hicieron es las el mayor fuerzas del mundo. federales. Sí. el mayor del mundo. Nunca habían dado vamos, el mayor se dio en agosto, sí, en agosto de este año, en Arizona, Carlitos, y fueron 400 kilos, fueron 4 millones de pastillas. Aquí estás hablando, multiplicado por 5, 20 millones de dosis de fentanilo. Pero mira, en esto del fentanilo es importante, cuando menos, tomar en cuenta este dato. México, todo indica, es el principal proveedor de todo tipo de drogas a Estados Unidos. En el caso del fentanilo, se han descubierto laboratorios y fabricación de estas pastillas mortíferas en Canadá. Sí, y también en Estados Unidos. Bueno, Pero mínimo, aquí me mínimo. quiero referir a lo que llega de fuera a Estados Unidos. Bueno, el 92% llega de México. Por eso. No hay comparación. Tú sabes- Y este sí. cuate negando en una cosa que me parece como una cosa muy patológica de narconacionalismo o narcopatrioterismo, porque no, ¿cómo que México produce? Sí, los delincuentes hacen muchas cosas que no están bien, pero López Obrador parecía tender la bandera nacional sobre todos los mexicanos, incluidos los delincuentes, para decir que no. ¿No que te aquí acuerdas no. lo que decía? Que ellos también tenían derechos humanos. Y yo, Que perdona, sin duda lo tienen, ¿eh? Sí, sí, pero sí. no tenía por qué decirlo y en lo que se y interpretó que se siempre. portaran bien porque a él sí le escuchaban. Sí, Y que porque si sí, no, sí, sí. ¿por qué lo escuchaban a él los narcos? Yo creo que no. 199.621 homicidios dolosos y 52.000 desaparecidos no localizados en su gobierno. ¿Lo escuchaban? Querer quedar bien con Y ellos. el querer decir, y si no los voy a acusar con sus mamás, cuando no, pues no tienen madre, pues con quién los van a acusar, Carlitos. Pero ¿sabes por qué esa consideración? Ah, y luego decía, perdón, antes de que agregues eso, el señor Guzmán lo era. Sí, sí. El señor, y luego decía, López Dóriga y Marín. Ah, sí, yo señores, ¿sí? Casi nunca hizo un señalamiento directo con palabras o términos como narcotraficantes, delincuentes, etcétera, sino que era como amable en las referencias a ellos. ¿Sabes el motivo? Pues porque estos grupos delincuenciales en distintos territorios del país son los que determinan el resultado de las elecciones. Ah, no, y Entonces, en las zonas narcas, y el nombramiento de candidatos. en las zonas narcas
la mayoría de los que ganan puestos de elección popular, presidentes municipales, diputados locales, etcétera, gobernadores, tienen el consentimiento de las bandas criminales. Bueno, a ver, el caso más vergonzoso, Carlos, es ahora el tema de Sinaloa, donde la fiscal hizo el montaje ¿La narcofiscal? Sí, para que el diputado Héctor Cuen, que habían asesinado aquel jueves 25 de julio, ahí en aquel rancho en Culiacán, para donde se iban a reunir el Mayo Guzmán, que fue Héctor Cuen, que fue el hijo del Chapo Guzmán, que fue, y el gobernador Ochamoya, que dice que no fue, que ahí lo mataron a Cuen, al diputado, además diputado priista, el rector de la Universidad de Sinaloa, y sale a decir la fiscal con un video que lo habían matado en una gasolinera por la noche para robarle el coche. Y a la hora se lo llevan al hospital y dicen que ahí fallece. Estaba muerto desde la mañana. Y la fiscal estaba esperando ese vehículo con el cadáver de Cuen en el hospital y allí mismo a la hora aceptó, autorizó u ordenó que el cuerpo fuese incinerado cuando tratándose de un crimen, pues eso es ilegal. Y desapareció, ¿verdad? Esa fiscal. Desapareció. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, hay antecedentes, ¿no? En Tamaulipas han metido a 3 gobernadores a la cárcel, Carlos, por el narcotráfico. O a 2 y uno escapó, ¿sí? A Yarrington, a Eugenio Hernández y a algún otro que tuvo un problema, pero ese sí alcanzó a escapar. Todos priistas, todos relacionados con el narco. Y acuérdate que el candidato priista para el gobierno de Tamaulipas lo asesinaron una semana antes de las elecciones. Una semana antes de las elecciones. Y en un falso retén de marinos. Sí, en una carretera. Ajá, que iba a San Fernando, de Ciudad Victoria a San Fernando, creo. Entonces, no nos asustemos, pero tampoco neguemos. No. Sí, digo, es una cosa. El que se señale el caso de Sinaloa no borra el tema de Veracruz, no borra el tema de Tamaulipas, no borra el tema de Michoacán o de Guerrero o de Chiapas y ahora hasta de Tabasco, ya llegaron a Tabasco. ¿Tú no que era un Edén? Pues un Edén. Nunca, jamás el crimen organizado había logrado tal extensión territorial ni tal diversificación de sus actividades delictivas como en el gobierno del presidente López Obrador. Pues imagínate, para que antier la Embajada de Estados Unidos en México exhortara a los ciudadanos estadounidenses a no exponerse en Polanco o en las colonias alrededor de Polanco por el asesinato en un restaurante que ocurrió el miércoles, ¿te acuerdas? Así es. Este es una persona, es un centro comercial que está atrás de Antara, ya por el Museo Sumaya. Digo, por eso rumbo. Es la colonia Granada. Sí, que los promotores inmobiliarios llaman la Nueva Polanco para subir los precios. Pues que la llamen como sea. Pues, hay un estado que se llama Nuevo México. Te lleves, Carlitos, ¿sí? Y no es México. Entonces, matan ahí a alguien que acusan de estar relacionado con el crimen organizado, con el cártel Jalisco. Entonces llegan como ocurrió allá en el Hunan de Ars, ¿te acuerdas? Con los 2 ciudadanos israelíes que estaban con unas personas, se levantan y los matan. Bueno, aquí llegaron, mataron, allí sí hubo una detenida y luego detuvieron a los otros 2. Aquí llegaron como 2 tipos en una moto, se bajan, entran con casco, Carlos. ¿Dónde está la seguridad? A ver, luego se quitan el casco, al entrar al restaurante. Se lo quitan a la puerta. ¿Cómo dejan entrar a alguien a un centro comercial con casco? Bueno, entra y ahí se lo quita, pero no se quitan el pasamontañas. Pum, y le meten 12 tiros a esta persona. Se salen, se suben a la moto y se van. ¿Qué dice la embajada? Que hace un aviso de los que recurrentemente hace, que si en Chilpancingo, que si en Mazatlán, que si en Culiacán, es decir, en las zonas donde hay riesgo
de seguridad por la violencia, que no visiten Polanco. Y yo le digo al embajador Ken Salazar, hi Mr. Salazar, oiga, no van a poder ir a la nueva embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Porque está ahí. Va a estar a 150 metros del o Museo Sumaya. 500 metros, está a 6 calles, a 5 calles. Bueno, Ahora, pero es una jamás- instalación que todavía no ha sido ocupada. No, pero bueno. Pero ahí va a estar. Están yendo ya. Ahora, Carlos, te digo esto. Es la primera vez que un gobierno, y en este caso el de Estados Unidos, lanza una alerta por violencia en una zona de la Ciudad de México. Que se supone de las más cuidadas. Es la primera vez que esto sucede. Pero bueno, esto es el, Sí. digamos, es una de las formas como puede verse lo desastroso de quien yo considero el peor presidente de la República que ha tenido México, que es Andrés Manuel López Obrador. Mira, antes de irse, lo he comentado, dejó sembrada una bomba de tiempo que tiene que ver con el despedazadero del Poder Judicial y la desaparición de las Sí, instituciones eso fue, autónomas. Carlos, esto lo dejó, Pero lo anunció nada más para apoyar lo que dices. El lunes 5 de febrero, en lugar de ir a Querétaro, como van los presidentes en el aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, la de 1917, se quedó en su palacio, fue al recinto legislativo juarista y ahí anunció 20 iniciativas, 18 de ellas de reforma constitucional, que envió ese mismo lunes al Congreso. Y se esperó, Carlos, hasta haber construido esta mayoría calificada con la trampa de la sobrerepresentación y la traición de los yunes, el voto 86 en el Senado, para procesarlas. Esa fue la manzana envenenada que le dejó a su sucesor ahí en el escritorio del despacho presidencial, pero estabas contando. Pero fíjate, por desgracia, la doctora Claudia Sheinbaum ha asumido esa herencia maldita como propia y viene todo lo que ha sido un desaguisado, un potaje nauseabundo con la reforma judicial, con esa atestada de repentinos interesados en participar, ¿te acuerdas? En aquel fin de semana. Y como consecuencia de esto, pues a quien ponen en aprietos severos es al Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el instituto dice, la elección pues es más complicada que la federal del 2 de junio. Ajá. Y necesito 13,000 13,200 millones y posponerla del 1 de junio al 1 de octubre. Ojo, no fue iniciativa del INE organizar esa demencial elección de jueces, magistrados y ministros, sino una imposición del obradorato, aceptada por la actual presidenta. Entonces, a mí me sorprende que la señora Tadei, consejera presidenta del INE, bueno, pues acepta que si no le van a dar el presupuesto que se requiere, pues con lo que le den van a organizar. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la solución? Emplear materiales condenados al reciclaje o a la basura que se ocuparon en 2 elecciones ¿A anteriores. poco tienen todo eso? Pues en algún almacén o algo así serán las mismas mamparas, los cubos. En lugar de unos plumiles especiales, pues cualquier lapicero, le decíamos plumas atómicas. Sí, ¿no? bolígrafo. Cualquier bolígrafo. Es decir, la chatarrización de un proceso electoral que es más importante inclusive, Joaquín, que una elección presidencial. Te voy a decir por qué. Porque es una elección en que de facto desaparecerá uno de los 3 poderes, el judicial, que va a ser absorbido por el Ejecutivo y sus mayorías antidemocráticas y pandilleras en el Congreso, para echarse a la bolsa a los juzgadores que serán electos, es de locos, el próximo junio. Pero esta cosa de que el INE se preste a trabajar con lo que
estaba condenado, no sé si a la basura, al reciclaje, lo que sea. Van a sacar de donde sea no sé qué para hacer una elección que será de lo más desconfiable. Y aquí viene la perversidad de López Obrador y de sus seguidores, que hay unos más obradoristas que él. Pues que como todo pinta que será un desastre la elección de jueces, magistrados y ministros, entre otras razones porque los distritos electorales no corresponden a los jurisdiccionales del Poder Judicial, y porque va a haber un titipuchal de nombres en las boletas y quién sabe qué va a pasar con esa elección, pues ya tiene desde ahora a quién culpar de que salió mal, el INE. Y el INE, que está tan condescendiente con las ambiciones del obradorismo y del obradorato, está condenado en las 18 iniciativas constitucionales de López Obrador a chatarrizarse, porque también lo van a hacer pedazos. Igual que el Tribunal Electoral. Igual que el Tribunal Electoral. Del Poder Judicial de la Federación. Bueno, es de locos, qué perversidad, qué peligroso era este cuate, efectivamente. ¿Por qué no usas bien los verbos pasado, presente y futuro? ¿Debo decir qué peligroso es? Sí. Bueno, te entendí. Sí, perfecto. Palomita, te entendí. Dos palomitas. Dos palomitas, Carlos, porque esto es... Se están cumpliendo sus deseos. Al diablo con sus instituciones. Llegó escalando en ellas, trepándose en las instituciones de la democracia para llegando... Dinamitarlas. ¿Sí? Sí, y sigue. Y seguirá, porque además, tanto que acusan al Poder Judicial de nepotismo, pues no tiene a su hijo Andrés Manuel López Beltrán en el corazón del partido que fundó, y no Morena. Solo eso, déjame darte dos datos, si me permites, sobre eso. Primero, no hay duda que el hijo de López Obrador, el proyecto del padre y del hijo es ser presidente de la República. El padre dijo primero gobernador de Tabasco, luego gobernador, jefe de gobierno de la Ciudad de México y luego presidente de la República. El hijo dijo que no, Tabasco no, Tabasco para los tabasqueños, ¿sí? Y será en el 30 jefe de gobierno de la Ciudad de México y luego 6 años después buscará la presidencia. ¿Tú crees que eso lo permita, eso que técnicamente es la ciudadanía? No sé, Carlos, yo te hablo, primero déjame plantearlo, porque ya hemos visto que la ciudadanía, ahí están los resultados electorales, ¿sí? Pues, alentada de una manera que implica la palabra soborno por los apoyos sociales. Mira, por eso. ¿Qué porcentaje salió a votar? El 60%, Carlos. Bueno, pero no, yo es que no quiero hablar de la ciudadanía ni de la oposición. Voy a lo siguiente. Este es el proyecto de él. No estoy hablando de si sea posible o si la ciudadanía que mencionas lo permite. Aquí hemos visto que la ciudadanía permite todo, ¿sí? Igual que la oposición. Pero en fin, y en el 30 buscar la presidencia de la República. En el 30 la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y 6 años después la presidencia de la República. Lo nombran secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, donde la presidenta es un cero a la izquierda, ¿sí? Luisa María Alcalde, él es el poder, porque él es Andrés Manuel, el Morena, y el fundador fue Andrés Manuel. Y su papá lidera el por eso, movimiento. Es el líder de Morena. Bien. Pero aunque lo hubiera nombrado Carlos, secretario de Relaciones Interplanetarias del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, tendría la misma fuerza. Ahora la tiene más. Primero, el secretario de Organización o la Secretaría de Organización maneja presupuestos y candidaturas, que es lo que él ha venido haciendo desde hace varios años con su papá. Pero ahora hubo una reforma a los estatutos que ya aprobó, ¿sí?, del Tribunal Electoral, porque antes por lo menos en el estatuto dice que para elegir, nombrar o designar candidatos tenían que escucharse las opiniones de, obviamente, de la presidenta del partido, nos proponía la Secretaría de Organización, la presidenta del partido, el instituto el presidente o presidente del Consejo del Partido de Morena, el presidente del Instituto de Formación Política, que es el Fisgón,
y alguna otra instancia. Ahora ya no. Y eso ya se reformó y depende única y exclusivamente del secretario de organización. Viene de hacer ya una gira nacional, Carlos, para credencializar a 10 millones de morenistas, dice, y crear el mayor partido del mundo. Y construir 70,000 comités, que es el mismo camino que recorrió su papá cuando estaba en el PRD. Te interrumpo. Sí. Hitler soñó con construir su imperio, el imperio nazi, para 1000 años. Estos cabrones van fácil por otros 2 o 3 sexenios. Pues mientras no haya opción, sí. Pues no Ahora, criticaban al PRI. Bueno, eso era antes. Entonces, no es que ellos son diferentes. Ah. Ahora ya anunció otra gira, pero ya él solo, para seguir con la promoción de la credencialización y la afiliación y reforzar la construcción, seguir adelante con el proyecto de la construcción de los 70,000 comités. Qué desgracia. ¿Qué es eso, Carlos? Una Pues desgracia. es una campaña presidencial. Es una hombre. desgracia. Igual Mira, que la hizo López Obrador. mira, Joaquín, lo que está ocurriendo en México y se consumará, si prospera, porque todavía hay esperanza en que los amparos, algunos prosperen contra la reforma judicial, que fíjate esta indecencia del poder político, y me refiero al Ejecutivo y el Legislativo, que está ocurriendo. Desacatar un amparo es un delito muy grave, Es de cárcel. que implica cárcel. Bueno, mientras el Poder Judicial tiene emitidas suspensiones, pero al por mayor, pues fueron más de 1,500 juicios de amparo y tiene ganados más de 1,500. Digo, de 1,500 tiene ganados como 500 para suspender la elección popular de jueces, magistrados y ministros. No lo pelan, entonces lo desobedece el INE, el Tribunal Electoral, la Cámara de Diputados, de Senadores y la Presidencia de la República y el Consejo de la Judicatura desacatan. Pero acatan otro tipo de resoluciones cuando son amparos para que a los niños que se le niegan tengan vacuna o para liberar un prisionero o para encarcelar a otro. Es decir, el derecho de amparo, por primera vez que yo recuerde en 56 o más años, De vida profesional. lo está manejando a su arbitrio el poder político. Y el desacato en lo que tiene que ver con la muerte o el asesinato del Poder Judicial, el desacato es por sus pistolas, por sus pantalones, y al mismo tiempo acatan otras suspensiones por un titipuchal de cosas. Que quieran, pues eso, Bueno, esa perversidad al que antojo. está ocurriendo, Joaquín, el único referente o la única asociación que puedo hacer con tal desastre nacional es la pérdida de más de la mitad del territorio a mediados del siglo XIX. Es decir, México no había estado en un trance, y ese no fue un problema legal, fueron, entre otras cosas, las estupideces de Antonio López de Santana y el abuso de los Estados Unidos. Pero como desastre nacional, olvídate de cualquier huracán, cualquier terremoto, de cualquier pendejada legislativa o no, olvídate de que el Fobaproa y no sé cuántas cosas, comparado con la desaparición de los 3 poderes porque se van a fusionar en uno. no se van a fusionar, pero van a funcionar como uno. No, formalmente dirán que no. Pero, miren, las listas de candidatos por los que quienes queramos vamos a ir a votar, y de una vez digo, yo zafo, yo no le entro a esa farsa. Para jueces, magistrados y ministros, las listas van a decir, estos 200 nombres que lees los propuso el Poder Ejecutivo. Estos otros 200 los propuso el Poder Legislativo, o sea, del mismo partido, los propuso Morena. Y estos, los que sea, los propuso el Poder Judicial. Te van a decir quién los propuso,
¿por quién va a votar la gente si ya vimos cómo votó en su mayoría el 2 de junio? Pues por los que tengan que ver con el obradorismo y con esta ambición de concentración tiránica del poder, por quienes van a votar. Con el aparato de Morena funcionando. Sí, claro. Sí. Y además, muchos de ellos vendrán, como ocurrió con la operación esta de Enjambre en el Estado de México, que todo indica que así es, pues vendrán con los apoyos de la narcodelincuencia que domina amplios territorios. Carlos, esto, en amplios territorios, es un regalo imprevisto para el crimen organizado. Les voy a decir por qué. Porque así como el crimen organizado, en extensas zonas, en varias voy a poner, zonas del país, es el que decide candidatos a presidentes municipales, como hemos visto, decide quién es el presidente, quién es el alcalde, quién es el secretario de seguridad, quién es el tesorero, quién es el secretario de obras. El de obras. ¿Sí? Todo esto, el crimen organizado. Se imagina que en esas mismas zonas le digan, oye, ¿qué jueces quieres? ¿Sí? Pues al servicio de quién. Pero van mira, a estar, Carlos. Es que eso es algo que no lo... Pero el tamaño de la perversidad, Joaquín, ¿de dónde los electores vamos a poder saber quién hijos de la chingada aparecen en esas listas? Pues no. Es que dicen que van a hacer campaña. ¿Y quién va a pagar esas campañas? Pues en el caso de Morena. Morena. Tiene 4,000 millones de pesos Morena de financiamiento. Ay, qué jodida está. 4,000. De los 7,000 que van a dar a los partidos, a todos, 4,000. Pues es, bueno, eso sí es el cálculo constitucional por el número de votos. Acuerdas que las prerrogativas es con base en el número de votos. 4,000 millones de pesos. Y no hay elecciones el año que viene, ¿eh? Digo, más que los de los jueces. Y fíjate este detalle. El 15 de diciembre concluye el plazo para que los consejos de evaluación, los comités de evaluación de los 3 poderes hagan una preselección de quienes cumplieron con los requisitos básicos. 5 cartas de recomendación de vecinos o amigos. Sí, y una carta de buenas intenciones y su título profesional, que no dudo que acepten títulos tan patito como el del encargado del despacho de la Fiscalía en Ciudad de México, que ya se anotó, quiere ser magistrado, no sé qué. Bueno, el asunto es que tienen de aquí al día 15, o sea, falta una semana prácticamente para que 15 es dentro de 2 domingos. Para entonces, 5 miembros de cada comité tendrán que haber revisado casi 50,000 solicitantes. Es delirante. Y el único donde habrá examen riguroso es en el Poder Judicial para los 3,000 y pico que se anotaron. Pero ahí se anotaron poquitos. Porque había un examen. Menos del 8% del total. Y en los otros, pues van a decir, pásele, pásele, pásele. Tendrían que estar revisando más de casi 2,000 personas por hora para que eso dé tiempo. Bueno, no te preocupes. ¿No me preocupo? Lo harán. Lo harán, ¿verdad? Sí, hombre. Carlitos, pero yo sí me preocupo. ¿A poco ya te vas? Ya, Carlitos. Deja no, yo checar me voy, mi reloj. Pero tú te vas conmigo. No, pero fíjate como sí vi que empezamos esto a las 12 en punto, pero en punto tiempo centro de México. Pélate para que digas cuando ya sea la 1. ¡Joaquín! Marín. De Do. Pingüe. Gracias, Carlitos. Recuerde que estamos en todas mis redes, en todas las plataformas, a la hora que quiera, en donde usted quiera, ¿sí? Y también estamos en... @carlosmarin_soy. Nos vemos el viernes o cuando usted quiera. Buenas tardes. Joaquín Marín de Do Pingüe.